Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Si tienes miedo de lo que opinen los demás, tú mismo estás cayendo en la trampa y te vas a atar a la opinión de los demás y vas a actuar de acuerdo a cómo los demás van a opinar de ti. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué van a decir de mí? Un cristiano no debería decir esto. Un cristiano debería decir, ¿qué va a decir el Señor de mí? ¿Qué va a decir el Señor de mí cuando yo no hable con los demás sobre Él? Cuando cantamos tantas veces, quiero que tú estés en mis pláticas, en mis diarias conversaciones. Muchos en la iglesia están atados a la opinión de los demás. Primero por cómo fuimos enseñados de niños. La opinión de nuestros padres, o si no tuvimos o no adquirimos la suficiente seguridad en nosotros mismos, que está pasando el día de hoy en los jóvenes y adolescentes, lo que va a suceder es que vamos a vivir por la aprobación de los demás. La gente que busca la aprobación de los demás lo que está diciendo es necesito que me hables bien, necesito tu motivación, necesito del hombre, del ser humano, de mis padres, de mis abuelos, de mis hermanos, de mi esposa, de mi esposo, que siempre me dé para adelante. Si me da para atrás, como que yo me caigo. Pero un cristiano, si se cae por la opinión de los demás, es porque hay pecado allí y vamos a tratar con eso. Hoy les voy a presentar 5 razones para evitar la trampa de caer en la importancia de la opinión de los demás. ¿Es importante la opinión de los demás? Claro que sí, porque a veces es un termómetro, porque a veces me forma, corrige al sabio y te amará. O sea que cuando otro me dice a mí algunas actitudes que puedo tener que están mal, yo presto atención a lo bueno. Si lo dijo en un tono que no me gustó, lo desecho. Examina todo, retené lo bueno. Entonces, cuando retengo lo bueno, me dijo, no está bien la forma que tú me estás hablando. No está bien la forma que yo me estoy comunicando. Si alguien me dice, José, me hablaste mal, y me lo dice en un tono equivocado, yo quito el tono, que es lo que no me sirve, y lo que sí sirve a mi corazón es, estoy hablando mal. ¿Acaso estoy trasladando problemas personales a la relación con mis hermanos? Porque el Señor va a estar en contra totalmente de mí. Porque dice el que se enoja contra su hermano, peca. El que insulta a su hermano, bueno, allí saben en Mateo lo que dice el Señor en Sermón del Monte. Ustedes hoy van a escribir los que quieran, si no, después les sacarán fotos, los cómodos les sacan fotos. ¿Por qué les digo a veces de escribir? Porque no solo lo escucho y lo veo, sino también lo vuelvo a ver en la escritura. Entonces a mi cerebro le queda más. No es que al pastor se le antojó que tú vengas para escribir. Te cuesta escribir, te vamos a esperar. Pero cuando acá decimos, traigan todos para escribir, tiene un propósito. El propósito es que nos quede grabada la palabra de Dios, no la del pastor. 5 razones para evitar la trampa de caer en la importancia o la aprobación de los demás. Cuando yo busco la aprobación de los demás, ellos me van a dominar a mí. Si ellos no hacen lo que yo espero, lo que va a suceder es que a mí me va a hacer daño y en realidad son heridas que yo mismo estoy buscando. Vamos a ver que a Jesús no le importó la opinión de los demás, que el apóstol Pablo no le importó la opinión de los demás. Entonces vamos a ir de a poco. Ya se me adelantaron. Ya. Provoca que pierda el propósito que Él tiene para mí. Primero, si Él tiene para mí el propósito de ser evangelista y yo tengo miedo y busco la aprobación de los demás, ¿a quién le voy a hablar de Cristo? En un matrimonio, cuando hay uno que es cristiano y el otro más o menos, cuando el cristiano se comporta como cristiano, el que es más o menos lo va a criticar y decir, te crees santito, te crees santita. Entonces uno comienza a callarse. Gran error. Hay que seguir diciendo lo que dice la palabra de Dios. Tú debes estar a cuentas con tu Dios, no con la gente. Así que provoca que pierda el propósito que Él tiene para mí. Punto A. No puedo cumplir 2 propósitos. No puedo servir a 2 señores. O hago lo que Dios quiere o hago lo que la gente quiere. No puedo estar en el medio, un rato hago lo que Dios quiere y otro rato hago lo que Dios quiere. Porque entonces estoy haciendo lo que la gente quiere, que yo sea un cristiano a medias.
B, genera envidia hacia el logro de otras personas, porque ellos pueden y yo no. Porque ellos crecen en el ministerio y yo no. Y comienzan la falsa humildad. Lo que pasa es que yo no sirvo, lo que pasa es que la gente me dice que yo tengo tal y tal defecto y no le creo a mi Dios como debe ser. Genera envidia hacia el logro de los demás, porque yo no puedo lograr y veo que otros prosperan y a otros les va bien. Y yo, como no puedo cumplir y no quiero el propósito de Dios, envidio. 3.c. Cedo a la presión de grupo o a las expectativas que otros tienen de mí. ¿Quiénes son la mayoría que ceden a la presión del grupo? Los jóvenes. Si el grupo está diciendo que tú debes hacer lo que ellos hacen y ellos están teniendo relaciones homosexuales, entonces lo que va a suceder es que tú vas a terminar igual para pertenecer al grupo. Si ellos fuman pasta base, tú vas a querer ser parte y te van a decir, pero eres un cobarde. Más vale que seas cobarde y no que pruebes droga, sea cual sea. El alcohol también es una droga. Así que yo me ato cuando cedo a la presión de grupo o las expectativas que otros tienen de mí. Inclusive mi propia familia tiene expectativas de mí con respecto a lo mundano y yo no se las voy a ceder. Punto D. Los demás tienen un plan maravilloso para mi vida. Todos tienen consejos para darme. Voy a esperar a que terminen de escribir. Los demás tienen un plan maravilloso para mí, porque los consejos que me dan de lo que tengo que hacer o dejar de hacer, supuestamente si no lo hago, esa gente se va a enojar conmigo. Mi suegra tiene un plan maravilloso para mí. Esto es una broma. Pero mi suegra va a querer que yo haga todo por su hija. Mi suegro va a querer que yo haga todo por su hija. Y hay veces que no hay que hacer todo por la hija, sino que la hija tiene que hacer cosas por su propia cuenta. Entonces, si yo sigo el consejo humano, voy a terminar haciendo el plan maravilloso que tiene la gente para mí. Voy a ser alguien que pertenece al mundo, que sigue la corriente del mundo, porque yo no voy a desencajar. Si todos están opinando que el aborto está bien, yo prefiero quedarme callado para no tener problemas. Eso es un cobarde, no es un cristiano. Yo sé que los que están en casa capaz que cambian y dicen, no, esto es muy fuerte. Jesús nunca fue un cobarde. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses 2.4 o lo escriben y yo se los leo. 1 Tesalonicenses 2.4. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice, 1 Tesalonicenses 2.4. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó anunciar la buena noticia y eso es lo que hacemos. No tratamos de agradar a nadie, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. ¿Qué me está diciendo el Señor? José, te llamé a dar y a enseñar mi palabra. Y el Señor está examinando lo que yo pienso y lo que yo hablo. Entonces no me importa agradar a nadie, me importa agradar a Dios. Porque si agrado a Dios, voy a agradar a los demás. Porque el apóstol Pablo me dice, estén en paz con todos, mayormente con los de la familia de la fe. Nosotros podemos estar en paz con un vecino, pero qué difícil se hace estar en paz con los de la familia de la fe. Porque los que se creen, parece que hoy están muy santitos, mañana te mandan un rosario y vos decís, ¿qué pasó? Pero te están enseñando algo. No tratamos de agradar a nadie, dice el apóstol Pablo, sino solo a Dios, pues Él examina todo lo que sentimos y pensamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? De a poquito vamos viendo cuántas ataduras tenemos con respecto a caerle bien a la gente, a opinar de acuerdo a como la gente quiere, a estudiar lo que la gente quiere, a hacer lo que los demás me dicen que debo hacer.
Punto 2, me aleja de crecer en mi fe. Esta trampa, este lazo, esta atadura, me aleja del crecimiento personal, me aleja de la madurez. Porque yo prefiero escuchar la gente y no la voz de Dios. Ya se va a prender ese aparato y va a aparecer de vuelta. El miedo a la opinión de los demás me inhabilita para crecer en mi fe. Yo no puedo crecer si viene alguien y me dice que, no sé, que yo no sirvo, que no tengo los dones necesarios o talentos necesarios, y yo se lo creo, en vez de creer lo que dice la Biblia. Que Dios repartió a todos dones y talentos para servirle, para adorarle, para alcanzar este mundo, para evangelizar, para discipular. Entonces, ¿a quién le estoy creyendo más? ¿A lo que la gente dice o a lo que Dios dice? Porque si le creo a lo que Dios dice, vivo en libertad. No le creo a lo que mi mente me dice, porque la mente va a guiar lo que la vista. ¿Recuerdan los mensajes anteriores? La vista hace que diga lo que mi mente está viendo. Estoy viendo mucha gente sentada. La visión dice, estoy viendo siervos de Cristo que van a alcanzar las naciones. La vista me dice, porque yo soy un depresivo y no puedo con esta enfermedad. El Señor me dice, yo llevé tus enfermedades en la cruz y te sané. Quiere decir que si creemos lo que Dios dice, entonces comienza a haber un proceso de sanidad en nosotros, en todas las áreas. Pero cuando queremos escuchar su voz. Punto A de lo que estamos hablando, el miedo a la opinión de los demás me inhabilita para crecer en la fe. Punto A, le damos a las personas autoridad sobre nosotros. Punto A, le damos autoridad a las personas sobre nosotros. Cuando yo le doy autoridad a una persona, esa persona la pongo superior a mí, quiere decir que yo me postro a adorar a esa persona, porque creo lo que ella dice y no lo que Dios dice. Si ella está diciendo lo que Dios dice, yo me voy a postrar delante de la palabra de Dios, nunca delante de un hombre o una mujer. Por más que sea profeta y me esté diciendo lo que Dios dice, me voy a postrar delante de la presencia de Dios. Pero cuando yo a una persona le doy autoridad sobre mí, esa persona opina y yo la sigo, a no ser que sean mis padres, esa persona opina y yo sigo lo que esa persona está opinando, sin filtrarlo con la palabra de Dios, yo soy esclavo de esa persona. ¿Cuántos hay de los cristianos que son manipuladores con sus hechos? ¿Cuántos cristianos hay que se victimizan y hay que andar atrás de ellos o atrás de ellas, motivándolos para que hagan la tarea del Señor? Esos son manipuladores, y cuando nosotros vamos detrás de ellos haciendo como perrito detrás de las personas, estamos obedeciendo y dándole autoridad a un ser humano, y detrás de ese ser humano puede haber un demonio. Y si hay un demonio, yo me estoy postrando y escuchando la voz de ese demonio. Entonces el tema no es tan solo ataduras comunes, sino espirituales. ¿Por qué yo no vivo una vida libre con la cabeza en alto? Tiene que ver con creer o no a la palabra de Dios. Punto B. Cuando la opinión de la gente, ¿ese lo pusimos? No. ¿Qué pusimos en el punto B? A ver si aparece. Ahí va. Ese. ¿De quién es la opinión que más me importa? Es una buena pregunta que debo hacerme. Yo me enojo con alguien o yo, no sé, cualquier situación. Y viene alguien y me dice lo contrario a la palabra de Dios. Pero resulta que tiene razón según como yo pienso. Yo le estoy dando a esa persona autoridad sobre mí porque estoy estando de acuerdo o estoy buscando estar de acuerdo con algo que no es bíblico. Como verán, desde el principio de año seguimos hablando de la carne y el espíritu, la vista y la visión. Seguimos hablando de lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. Y hoy tiene que ver con, ¿escuchás la opinión del ser humano o escuchás mi opinión? ¿Seguís la opinión del ser humano o seguís mi opinión? Cada uno tiene sus consecuencias o bendiciones. Bendición, la opinión del ser humano, nunca. Pero bendición, la opinión de Dios, siempre. Porque le dice Dios a su pueblo en su palabra, si haces estas cosas, entonces bendeciré tu tierra, tu simiente, lo que plantes, tu ganado, todo bendeciré. Más si desobedeces, estas son las consecuencias. Eliges creer al ser humano o eliges creer a Dios. Entonces, punto D, ¿a quién le creo más?
Está por ahí, punto C, debe ser, ¿no? Ahí va. Punto C, ¿a quién le creo más? ¿A mi esposo, a mi esposa o a Dios? ¿A mi hijo o a Dios? Es fuerte esto. Juan 5:44 dice, ¿cómo van a creerme? Habla Jesús. Si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no Dios. Oh, ahí están los religiosos. ¿Cómo van a creer en mí? Dice Jesús, escrito acá. Si les gusta a ustedes que la gente les hable bien de ustedes y no que sea Dios que hable bien de ustedes. Entonces, ¿cómo van a creerme? ¿Cómo van a ser poderosos en obra, en la predicación del Evangelio, en la expulsión de demonios, en las sanidades? ¿Cómo va a haber poder en ustedes si están esperando el halago del ser humano y no el halago de Dios? Están esperando la palmada del ser humano y no la palmada en el hombro de Dios, diciendo, bien, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esperamos recibir del hombre lo que deberíamos recibir de Dios. Pero muchas veces esperamos recibir de Dios lo que buscamos en el hombre. En el hombre buscamos, en el ser humano buscamos aprobación. Y esto es contrario a la palabra de Dios. Punto 3. La adicción a la aprobación de los demás me conduce al pecado porque cedo a la presión. Me conduce al pecado porque cedo a la presión. Ayer en el casamiento hablábamos esto. Hoy la presión es que tú vivas una vida de concubinato y fornicación. Esa es la presión. Hoy la presión a los jóvenes es que no tengan identidad, que ya no hay más sexo masculino y femenino, sino que cada uno haga lo que bien le parece, porque la sociedad lo aplaude, porque dicen salió del closet. O sea que todos los que somos heterosexuales estamos en un armario. Estamos encerrados, pero aquel que cambió la manera de pensar de acuerdo al mundo, el mundo lo aplaude. Si seguimos esto, somos esclavos de ellos, de lo que dicen. ¿Por qué me conduce al pecado? Porque cedo a la presión. Cedo a la presión de fumarme un cigarro, de probar. Cedo a la presión de tener una relación sexual para probar. Cedo a la presión de los compañeros de estudio, de los compañeros de trabajo. Cedo a la presión de mi esposo o mi esposa que me diga, que me haga hacer conductas que no están en la palabra de Dios, que me busque hacer que yo haga conductas que no están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Y bueno, para no tener problemas. Yo prefiero tener problemas con el ser humano y no con Dios. Punto A. Terminamos haciendo cosas que nunca debimos hacer. Es lo que estaba diciendo. Terminamos haciendo o diciendo cosas que nunca debimos hacer o decir. Punto B. Cuando la opinión de la gente es más importante que la de Dios, es idolatría. La opinión de Mical cuando vio a David vestido con lienzos, danzando delante del arca, la opinión de su propia esposa fue que era un ridículo. ¿Cuánto le importó a David esa opinión? Es tu problema. Yo voy a seguir danzando delante de la presencia de Dios. Las primeras veces que yo le decía a Alicia que se quedara un poco quieta, hasta que me di cuenta que no la podía retener porque ella estaba alabando y adorando a Dios, pero a veces uno va a una iglesia bautista donde se cantan himnos y uno debe estar quieto para no ser gravosa a los hermanos. Y Alicia se muerde ahí. Porque ¿cómo cantarles que estoy gozoso y que mi cuerpo no lo transmita? Como alguien dijo cuando estuve en el campamento de Cima,
Y después que hubo una administración, pasó alguien y dijo, qué lindo que es el obrar de Dios, porque Dios obra siempre para bien y en orden. ¿Vieron cuando meten y en orden? Y él mismo comenzó a cantar una canción que no la sabía, la tenía que escuchar en el celular para poder transmitirla. ¿Eso es orden? ¿Es orden que Jesús haga milagros en un día sábado cuando estaba prohibido? Cuidado con lo que nosotros creemos que es orden. Orden es hacer la voluntad de Dios. Cuando la opinión de la gente es más importante que la de Dios, es idolatría. Ejemplos. Pedro. ¿Qué pasó que negó a Jesús? ¿Por qué negó a Jesús? Si no hubiera ido allí y la gente no lo hubiera identificado, ¿él hubiera negado a Jesús? No. Si se hubiera ido con los demás como abandonaron a Jesús, ¿lo hubiera negado? No. ¿Por qué lo negó? Porque la gente comenzó a presionarlo. Vos andabas con Jesús. No, yo no. Vos hablás como Galileo. Vos sos uno de ellos. No, yo no. ¿Qué pasó con Pedro? Tenía miedo a la gente. Tenía miedo a las causas que podría llevarlo a la muerte junto con Jesús. Saúl dijo, cuando hizo lo que quiso, y vino Saúl y le dijo, ¿qué es esto que escucho? Debías haber matado todo ese ganado. Y Saúl dijo, tuve miedo del pueblo. El rey, tuve miedo del pueblo. Por eso hice lo contrario a lo que Dios quería. ¿No tuviste temor de Dios? Es el que te alimenta cada día, el que te cuida cada día, el que te restaura cuando te caes, el que venda tus heridas y las sana. Es el maravilloso sobre ti, pero también es el Dios fiel y todopoderoso. Y no tienes temor de Él, tienes temor de un simple ser humano. ¡Wow! Pilatos, ¿qué pasó con la opinión de la gente? Porque él no dijo, bueno, dijo primero, yo no encuentro mal en este hombre. La gente empezó a gritar, crucifíquele. ¿Qué hizo él? No lo voy a crucificar, soy el gobernante. No, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. ¿Cuántos cristianos somos iguales? No voy a opinar para no tener problemas. No, hermano, eso no es Jesús. Quiero hablarle un segundito a los jóvenes. Proverbios 1:10. ¿Cuántos jóvenes menores de 30 hay aquí? Levanten la mano. Hay unos cuantos. Fernando, por favor, tenés 50, Fernando. Dice Proverbios 1:10 y grábenselo bien grande. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Quizá te digan, júntate con nosotros y juntos nos repartiremos y disfrutaremos todo lo que tenemos. Versículo 15, pero no lo hagas, jovencito, no sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen, porque tienen prisa de hacer lo malo. Ningún pájaro cae en la trampa si ve a quien lo va a atrapar. Esto es genial. Ningún pájaro cae en la trampa si te ve que tú lo quieres atrapar. Ningún cristiano cae en la trampa de la adicción a la aprobación de los demás si ve que esa persona te quiere manipular. Si ve que el consejo que te está dando no es bíblico. Entonces pregunto, ¿en qué áreas estoy cediendo para ganar la aprobación? ¿Qué áreas de mi vida están cediendo? ¿O en qué áreas de mi vida estoy cediendo para evitar el rechazo? Una de las cosas que no le gusta al ser humano es ser rechazado o abandonado. Tanto así que deja marcas desde niño. Cuando fuimos abandonados desde niño, tenemos una marca en nuestro corazón y ese espíritu de abandono, si no lo confesamos y nos apartamos, va a seguir. Aquellos niños que son rechazados desde niños, cuando son grandes, siguen reaccionando y poniendo las garras cuando alguien le dice algún error. Enseguida atacan. ¿Por qué atacan? Porque hay una raíz de rechazo. Entonces, ante ese rechazo, ellos piensan que tú estás diciéndole algo para rechazarlos y ¿qué hacen? Atacan. No aceptan la verdad. Hay una raíz de iniquidad, hay una raíz de rechazo que está actuando. Por eso en Hebreos dice, cuidado que brotando alguna raíz de amargura contamine a muchos.
aquellos que son líderes, aquellos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, cuidado con los consejos que damos. Muchas veces hacemos lo que los demás quieren para evitar el rechazo. Muchas veces los hijos hacen lo que los papás quieren, contrario a la voluntad de Dios, para evitar ser rechazados. Muchas veces los hijos no vienen a la iglesia porque sus papás se burlan de ellos cuando vuelven. No es fácil estar en esos zapatos. Jesús fue rechazado y lo que dijo fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Punto 4. Provoca, la adicción a la aprobación de los demás, provoca hipocresía. Me convierto en un actor. Punto A, del 4, punto A, no revelamos lo que somos en realidad. Somos cristianos acá adentro, ¿y qué somos afuera? ¿Qué somos en el matrimonio cuando todo está mal? ¿Qué somos con nuestros hijos? ¿Qué somos en nuestro trabajo? No revelamos lo que somos en realidad. Nos convertimos en actores. Por un lado somos cristianos, como hablamos el domingo pasado, creo que fue. El gusano que por un lado es gusano y por otro es una mariposa. O el gusano o mariposa. Una de dos. Punto B. Para adaptarnos usamos máscaras para ser socialmente aceptables. Para adaptarnos a la situación usamos caretas para ser socialmente aceptables. En el punto A, que dice no revelamos lo que somos en realidad, pongan Lucas 16:15. Lucas 16:15. Jesús dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Repito. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien a ustedes. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Punto C. Comprometemos la verdad para recibir el aplauso. ¿Qué opinas ahora de comprometemos la verdad para recibir el aplauso? Escriban porque así no los interrumpo. ¿Qué vas a votar en el plebiscito, en el referéndum? Imagínense que el que está delante tuyo tiene una camiseta rosada y te pregunta: ¿qué vas a votar? Y vos pensabas votar la celeste. No, no sé, todavía no lo tengo claro. ¡Mentira! Si el que está delante tuyo tiene una camiseta azul, celeste, y vos vas a votar el sí, que es rosada, y el que está delante tuyo te dice: no, porque la look y bla, 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 ¿qué vas a votar? No sé, lo estoy pensando, y por dentro tenés la boleta en tu corazón. ¡Mentira! ¿Qué pasa que no nos la jugamos? Yo veo gente que va a un lugar donde todos son de Peñarol con la camiseta de Nacional. Y soy de Nacional. ¿Y cuál es? Eso haría Javier o Santiago, ¿no?
Nosotros, ¿qué hacemos? No, ¿sabes que el fútbol no me importa mucho? Y en casa miro un partido, ¡gol nomás! ¡Vamos arriba a los tricos! ¡Mentira! Si así somos con lo humano, ¿cuánto más seremos con lo divino? Cuando se nos pide cuenta de quiénes somos y nos callamos la boca. 2 Corintios 10, 18, en este punto dice, la persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Wow. No merece aplauso a un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro. No merece aplauso a alguien que tiene, ¡buah!, parece que fuera espiritual. Merece aplauso quien Dios dice que merece aplauso. Y quizás sea la persona más humilde que se congrega en la comunidad y ninguno del equipo pastoral. ¿Cómo que esa merece aplauso? ¿Vieron los que quieren ministerio? ¿Cómo es que esa merece aplauso? Si yo la conozco. Pero cada vez que Dios la confronta con su pecado, viene, lo confiesa y comienza a apartarse de él. Hace la voluntad de Dios. Qué diferente. Estábamos en el punto 4, vamos al 5. Calla mi testimonio. Me cierra la boca porque tengo miedo a lo que van a opinar. Si será una atadura importante esto, ¿eh? Allí pongan Juan 7:13. Dice, todos hablaban de Jesús en secreto porque tenían miedo de los jefes judíos. Cobardes. Pero hablaban de él en secreto. Calla mi testimonio. Les leo Juan 12:42. Para los que escriben, Juan 12:42. Sin embargo, muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no se lo decían a nadie porque tenían miedo de que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Ellos preferían quedar bien con la gente y no con Dios. Lo dice la Biblia. Nosotros creemos que nos caemos en esa categoría. Gálatas 1:10 dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Esto es un cristiano. La pregunta es, ¿cuánta gente más escucharía a Cristo si yo no viviera atado a la opinión de los demás? Se convierte en una adicción. Si los demás no me dan la aprobación, yo me quedo quieto. Si los demás opinan diferente, yo hago lo que los demás opinan. Si la sociedad me dice que debo hacer tal o cual cosa, si la sociedad hoy me está diciendo que yo publique todo lo que hago, voy a vivir esclavo de la opinión de los demás. Pero a mí nadie me dijo. Pero tú observaste que todo el mundo pone, acá estoy, en punta del diablo. Y yo, ¿cuál es la pregunta que hago? ¿Quién te preguntó? Acá estoy comprando cosas en el shopping. ¿Quién te preguntó? ¿A quién le importa que estés en el shopping comprando algo? A ti te importa la opinión de los demás. Por eso publicas todo lo que haces. ¿Cuántos pastores diciendo, acá estamos en la reunión con los hermanos, acá estamos con las hermanas, las guerreras del Señor, acá estamos? ¿Quién te preguntó hacer las cosas en silencio? Pero la generación de ahora hay que publicarse. Las jóvenes delante del espejo. Bien, como estoy diciendo ahí, actuar, actúan. Parecen limpitas y no se bañan. Estoy mostrando una imagen al mundo porque necesito la aprobación, necesito like, seguidores. ¿Quién te enseñó eso? ¿La Biblia? No, te lo enseñó el mundo y estás cayendo como un nabo en la situación. Haciendo lo que el mundo quiere. Cada vez que tú publicas algo de ti, estás dando información que no deberías. Estás mostrando un perfil que el día de mañana te puede jugar en contra. Porque el día de mañana el Señor te levanta, eres transformado y el Señor te levanta y te pone en alto. Y viene alguien y te dice, mirá, hace 20 años lo loquita que eras.
Bueno, pero el Señor me transformó, pero cometiste una falla, fuiste advertido, igual lo hiciste. ¿Estoy hablando de jóvenes? No, estoy hablando de gente adulta. Mi esposa no me deja mentir, ¿hace cuánto? 4 días. Hace 4 días, 5 días. Me llega un TikTok. Ay, hermano, estamos grandes para estupideces. Ahora es TikTok, hay que hacer un TikTok. Bien. ¿Un TikTok de Cristo? No, vamos a hacer un TikTok de alguna estupidez. Una enfermera bailando, una enfermera de 37 años, bailando en la policlínica con el uniforme de la empresa. ¿Dónde creen que terminó? Sin trabajo. Ay, pero por esto. Imagínate una empresa que tiene 30 años, que ha logrado cierta imagen y alguien se pone a bailar en una policlínica mostrando sus carnes. ¡Qué inteligente! Porque tenías que hacer un TikTok. ¿Por qué tenías que hacer un TikTok? ¿Por qué tenés que mostrar lo que haces en secreto? Porque te importa la aprobación de los demás. Yo no me fijo en tus estados, no me fijo en tus TikTok porque no tengo TikTok. Y como buen viejo tengo Facebook que no uso. Debería tener Instagram. Pero ¿qué pasa? Todo en este celular está en silencio, excepto cuando suena porque estoy de guardia. Pero los WhatsApp están en silencio. ¿Se imaginan? Cada vez que él me llama, yo voy. Si uno está con el celular o está cerca, suena un WhatsApp. ¿Y qué hacemos? Vamos a buscarlo. ¿Qué hacemos cuando nos levantamos en la mañana? Tomamos el celular. ¿Oramos? No. ¿Hablamos con el Señor? No. ¿Nos llama el Señor? ¿Lo escuchamos? No. Pero si nos importa qué pasa en el mundo y qué va a suceder conmigo a través de las redes sociales. Si estuviera Jesús hoy, yo creo que mandaría a sus ángeles bajar los satélites. ¿Cuántos jóvenes no se suicidarían si sus papás se ocuparan un poquito de ellos? Si conversaran con ellos, si los conocieran. ¿Dónde están tus hijos cuando tú estás en tu casa? ¿Con el celular? ¿Continuamente? ¿Jugando en línea? Bravo. Los estás expulsando hacia lo que el mundo quiere. Vengan, vamos a leer la palabra de Dios. Ah, papá. Eso le decía yo a mi padre. Yo les conté que los lunes era el encuentro familiar cristiano. O sea, tenía que fumarme a mi padre predicando el domingo. Primero la reunión de jóvenes del sábado. El domingo mi padre predicando y el lunes enseñándonos la palabra a la familia. ¿Había opción? No, nene, porque papá te miraba serio y se terminó la estupidez. Hoy si el papá te mira serio, el hijo te dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Porque no hay papá. Si hay un papá que hace la voluntad de Dios, ese hijo se va a sujetar a su papá. Cuando no hay papá, cuando no hay mamá, hay desorden. Están siguiendo lo que el mundo dice. Sigo con el mensaje. Ahora, ¿cómo liberarnos? Porque vimos todo lo malo. Ahora vamos a ver cómo nos liberamos de todo esto. Entendiendo y aceptando que solo Dios tiene un plan verdadero para mí. Escriban. ¿Cómo me libero? Entendiendo y aceptando. ¿Cómo me libero? Entendiendo y aceptando. Aceptando va con C de salame. Entendiendo y aceptando que solo Dios tiene un plan verdadero para mí. Entendiendo y aceptando que solo Dios tiene un plan verdadero para mí. ¿Dios complace a todos? No. En Juan 5.3, para los que escriben Juan 5.3, allí van a encontrar una situación que Jesús entra al estanque de Siloé y había una leyenda. ¿Se acuerdan los que son de mi edad el agua de Querétaro? ¿Se acuerdan que iba la gente en avión a buscar un bidón de agua de Querétaro? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad que somos? Qué fácil engañar al ser humano. Y allá iba la gente a buscar agua de Querétaro en México porque era un agua sanadora. Jesús entra al estanque de Siloé y había una leyenda que decía que cada tanto venía un ángel y removía el agua, una leyenda, removía el agua y el que primero entrara se sanaba.
Y Jesús entra y está lleno de enfermos ahí. Y le dice a un paralítico, ¿quieres ser sano? Sí, pues yo no tengo quien me meta en el agua. ¿Quieres ser sano o no quieres ser sano? Sí, sé sano. Y lo sanó. Se fue. Y todos los enfermos que estaban ahí, ¿por qué no los tocó? ¿Por qué no dijo, soplo sobre ustedes sanidad? No, aún no solo fue. Dios no complace a todos. Dios puede complacer a algunos de ustedes que se deleitan en Él. Los demás, suerte en pila. Pero ¿qué pasó con esta sanidad? Lo vieron a este hombre con el camastro bajo el brazo, eso que usaba para tirarse en el piso. Lo vieron en un sábado. Esto está prohibido. Otra vez empezamos con los vientitos Listo. Esto está prohibido por la ley. ¿Cómo que andás con eso? No, lo que pasa es que yo era paralítico. ¿Cómo que eras paralítico? Pará. Sí, yo era paralítico y vino alguien y me sanó. ¿Cómo que te sanó en un sábado? Está prohibido. ¿Me estás hablando en serio? ¿Qué espero? ¿Al domingo? ¿Qué tengo que esperar a la mañana para que él me sane? Me sanó, estoy sano. ¿Qué me importa el sábado? No, pero lo que él hizo estuvo mal. Bien de religiosos. Bien de religiosos. ¿Qué le importaba al religioso? La opinión de la ley, no de Jesús. ¿Qué nos importa a nosotros? Muchas veces los cristianos de muchos años, la opinión de la ley. Y juzgamos a los demás según la ley, no según la palabra de Dios, que dice que Él me ama. Yo les conté que una vez alguien estaba predicando, yo era relativamente joven, chico, en realidad adolescente, paró la predicación, fue hasta mí, me habló en lenguas y me dijo cosas que iban a pasar y que después pasaron. Que Dios me daba un pueblo para enseñar su palabra. Yo era un joven. Paró la predicación, todo el mundo quedó mirando, caminó hasta donde yo estaba, me habló al oído, se fue y siguió predicando. Un desorden, ¿cómo va a parar la predicación del Señor? Y yo dije, bueno, si es del Señor se cumplirá su tiempo. Dios no complace a todos. A algunos no les gusta el mensaje de Jesús o sus acciones. A algunos cristianos no les gusta el mensaje de Jesús. Porque hay gente dentro de la iglesia que realmente son dañinos y un día el Señor los sana y se dan vuelta y uno dice, yo no creo en el cambio. Y comienza a ser usado por el Espíritu Santo. Yo no le creo, en algún momento va a fallar. Dios no falla nunca. Punto 2. No necesito. Primero, entender que Dios no complace a todos. Punto 2. No necesito la aprobación humana. Tengo que desatarme de la necesidad de la aprobación humana. El problema de la exigencia es de ellos, no tuyo. Ellos tienen expectativas contigo. El problema de ellos. El tema es lo que Dios dice de ti. En Juan 5:41 dice, a mí no me interesa que la gente hable bien de mí, Jesús. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Mateo 12:48. Esto es muy fuerte. Él les preguntó, ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Jesús señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. ¿Quiénes estaban afuera que lo venían a buscar a Jesús? Su mamá y sus hermanos. No le importó la opinión de su mamá ni la de sus hermanos. Él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense cómo se sintieron los hermanos. Yo voy a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Si a mi hermano no le gusta, eso dijo Jesús mismo. Salmos 27:10. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, tú me tomarás como hijo.
Así que el espíritu de abandono ya no está más. Ya no necesito más estar recurriendo a que me abandonaron para que la gente sienta lástima de mí. Estamos en el punto 2. Punto 3. Lo que realmente es importante es lo que Dios dice. Lo que Dios dice. No lo que la gente dice. Lo realmente importante es lo que Dios dice. Lucas 16:15. Lo realmente importante es lo que Dios dice. Entonces Jesús les dijo, ustedes tratan de aparecer delante de los demás, se los leí ya, como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. La opinión que importa es la de Dios. Hoy, si pensamos a corto plazo, queremos gratificaciones inmediatas. ¿Cuánto tiempo le costó a Dios sacar a Egipto de la mente de los israelitas? 40 años. 40 años vagando por el desierto y Dios ocupándose de ellos para que Egipto saliera de sus mentes, para que dejaran de pensar como esclavos. 40 años. Nosotros queremos ya. Yo siempre les digo, si metes la Biblia en un microondas, tan solo la vas a quemar, pero no va a hacer el proceso en ti. Lleva tiempo, lleva tiempo. ¿Se entendió? El proceso de Dios lleva tiempo. Entonces es importante lo que Él dice. 1 Juan 2, 17 se los leo. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Ese es el pensamiento a largo plazo. Punto 4. Solo necesito complacer a una persona. Y no es mi suegra. Solo necesito complacer a una persona. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, dijo Jesús. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Jesús mismo hablando de esto. Entonces, ¿a quién voy a complacer? Cada vez que complazco al hombre y contradigo lo que Dios quiere, estoy haciendo la voluntad del hombre, estoy pecando. Pero cuando hago la voluntad de Dios, quizá al ser humano no le guste, pero a mi Dios sí. Entonces estoy iluminando, como vamos a ver dentro de unos minutos. Punto 5, voy a ir más rápido. Un día voy a rendir cuentas. Lucas 9:26, un día voy a rendir cuentas. Lucas 9:26. Si alguno se avergüenza de mí y mis enseñanzas, no solo de Jesús, sino de su palabra. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Te avergüenzas de mí y de mi palabra? Pues yo me avergonzaré de ti delante de los hombres. Punto 6. Dios me formó para ser yo, no para ser el títere de otras personas. Dios me formó para ser yo. Punto A. Te puso en la tierra para cumplir su propósito, no el de los demás. El día de mañana, cuando estés en su presencia, Él no te preguntará, ¿hiciste feliz a la gente? ¿Fuiste muy popular? ¿Te convertiste en lo que los demás querían? Creo que no te va a preguntar eso. Terminamos con Romanos 12, 1 y 2. Qué raro.
Y este punto es punto C o B, no sé cómo está ahí Lucía o María. No complazcas a la persona. Conoce a Dios y complácelo a Él. Romanos 12, 1 y 2, en la TLA dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida, a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de pensar y de ser. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Entender su propósito. Y Juan 8, 31 y 32, con esto termino la primera parte del mensaje, dice que todos conocemos, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y dentro de esa libertad es ser libre de la opinión de la gente. Ya no me importa lo que diga la gente, me importa lo que Dios diga de mí. Hasta acá fue el estudio bíblico. Ahora viene el mensaje. En el siglo pasado, en una guerra, las ciudades apagaban sus luces para que los aviones no las vean y puedan bombardearlas. Estamos viendo cómo bombardean Ucrania ahora con todas las luces prendidas. Ya no es necesario con los satélites. La Biblia nos dice en Mateo 5:14 que una ciudad en lo alto e iluminada se ve de lejos. Un cristiano se ve de lejos, en sus acciones y en sus palabras. Destaca en medio de la oscuridad. En ese pasaje del Sermón del Monte, cuando dice una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, allí está diciendo, nos está hablando de dos cosas, de nuestros recursos y de nuestra responsabilidad. Nos está diciendo, ustedes no están imposibilitados, les he dado todo lo que necesitan para hacer mi voluntad. Recursos. Él nos está diciendo, tenés todos los recursos para que la gente no te atrape con sus opiniones, sino que tú sigas lo que yo te digo que debes hacer para ser libre. Tienes todos los recursos. Ahora deben hacer que esa luz brille delante de los seres humanos. Responsabilidad. Punto 1, recursos. Punto 2, responsabilidad. Cuando la iglesia tiene como objetivo esta misión, impacta al barrio, impacta al mundo. Tú eres la diferencia en tu trabajo. Tú eres la luz en tu trabajo. Tú denuncias lo que está mal, pero aplaudes lo que está bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Le guste a quien le guste, si le gusta el sindicato o no le gusta, ya no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que Dios está haciendo en ti. Hoy estamos viviendo las consecuencias de las decisiones de líderes del mundo que ya han tomado hace años. Los países que fueron fundados por los principios bíblicos, como Estados Unidos, hoy están entre los primeros en ir contra sus inicios. Ellos juran sobre la Biblia, pero no cumplen lo que dice la Biblia. Han jurado y hasta hoy lo hacen con la mano en la Biblia, pero las acciones demuestran lo contrario a lo que dice la Biblia. Escuchen bien, a esta generación se le enseñó, nosotros todos, que la Biblia no tiene cabida en la enseñanza, que la oración es lo mismo que meditación, yoga o reiki. Todo te hace bien. Que el Big Bang es donde todo empezó. Que la Biblia no es confiable porque fue escrita por hombres. Que no hay sexo, hay género. Y que tú puedes elegir ir en contra de tu naturaleza y está bien visto porque te dirán que saliste del closet. Que los niños no deben ser disciplinados porque se frustran. Que eviten casarse antes de haber probado varias relaciones, aunque esas relaciones generen hijos que después quedan en el medio de disputas y que repetirán el patrón. Que la gratificación inmediata es un derecho. Gratificación inmediata significa este aparatito. Antes había que ir a un diccionario para saber una palabra nueva, ahora tenés todo fácil.
te estupidiza. 10, que para ser aceptado por el resto debes publicar tu vida y tu privacidad. ¿Se te enseña eso? Que en las iglesias no se debería predicar un mensaje que ofenda, porque la gente se irá a otra iglesia donde le digan qué quieren escuchar y le dejen hacer lo que quieran. Quiero decirte algo, a ti que tienes la adicción de buscar la aprobación de los demás. La iglesia del Señor Jesucristo ofende por naturaleza. Ofendemos a Dios con nuestra rebeldía y falta de obediencia y cobardía, o ofendemos al mundo con la luz que nos dio. Tenemos que elegir a quién vamos a ofender, si a Dios o al mundo. Como cristianos podemos quedarnos en nuestra cama sin fructificar y sometiéndonos a lo que la gente dice, o podemos levantarnos, hablar y actuar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. La decisión siempre es tuya. Muchos se ofenderán de tu mensaje, otros estarán de acuerdo, pero lo que más te debe importar es, al igual que una ciudad en lo alto no se puede esconder, así debes ser tú cada día para que vean tus acciones y tu Padre sea glorificado. Debes tomar una decisión. ¿A quién vas a ofender y a quién vas a agradar? A eso, ese es el mensaje final. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo que debes hacer? ¿Qué vas a hacer con la opinión de los demás que tienen tanta ascendencia sobre ti? Que ni siquiera decides muchas veces. ¿Qué querés comer hoy? No sé. Mentira, ¿querés comer milanesa con puré? Decí milanesa con puré. Sí, pero no tenemos plata. Bueno, pero quería comer milanesa con puré. Ah, ¿qué querés comer hoy? No sé, lo que tú quieras, mi amor. Mira, voy a hacer milanesa de hígado. Bueno. ¿Por qué bueno? Si tú querías comer otra cosa, ¿por qué no dices la verdad? ¿Va a causar problemas? Y no. Esto es lo que realmente soy. La humildad. Es lo que realmente pienso. No hiere a nadie. Pues si hiere a alguien es contrario a la voluntad de Dios lo que estoy haciendo, cuidado. Pero si hiere a alguien porque estoy haciendo la voluntad de Dios, a que tenga cuidado él. Si yo me guiara por la opinión de la gente, no estaría parado aquí. Me importa la opinión de mi Dios y quiero seguir y hacer lo que Él me dice, a pesar de ustedes. Así debería ser con todos ustedes. A pesar de lo que opine el pastor, voy a hacer la voluntad de Dios. Si Dios me dice que honra a mis padres, los voy a honrar, pero si mis padres me dicen que haga algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, yo les tengo que decir, esto no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si mis padres son drogadictos y me quieren hacer probar la droga, le voy a decir, no quiero probar esa porquería, aunque me expulsen y terminen en el INAU. Se necesitan hombres y mujeres valientes que digan no al mundo y sí al Señor. Romanos 12, 1 y 2 se basa en eso. ¿A quién vas a obedecer? ¿A quién vas a agradar? ¿A quién vas a ofender? ¿Al mundo o a Dios? Oramos. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Libre soy.
Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo, se rompen